Espera, por favor. Reinalis, escúchame. Eres un mentiroso. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me...? ¿Cómo que por qué? Porque eres un pobre mentiroso, Daniel. ¿Qué? ¿Y yo en qué te mentí? Ya, por favor, Reinalis, tranquilízate, cálmate. No, Miriam. Alguien tiene que darle una lección a este. Respira, por favor, ¿sí? Respira. Ahora sí, explícame. ¿Qué es lo que está pasando? Tú me dijiste que eras un gran arquitecto. Y resulta que te veo aquí como un albañil. ¿Por qué dices eso? Porque un arquitecto de verdad estaría en su oficina, mirando planos. Y no aquí, batiendo cemento y cargando bloques. Ya, Reinalis, tranquilízate. Mejor vámonos. No hagas un show así. No, Miriam. No te metas. O sea que porque estoy utilizando una pala, no puedo ser un arquitecto. O sea que si soy un albañil, ¿no soy suficiente para ti? Pues no, no es suficiente. Porque yo no salgo con cualquiera. Ya, por favor, Reinalis. Tampoco tienes por qué ser grosera con él. No, ¿sabes qué? Reinalis tiene toda la razón. Discúlpame por ser un simple albañil y no ser lo suficiente para ti. Muy bien. Ahora quiero que elimines todas las fotos y videos que tienes conmigo de tus redes sociales. No quiero que me vinculen con un tipejo como tú. ¡Qué vergüenza! Ya basta, Reinalis. Disculpa, mi amiga. Solo está un poco alterada y nerviosa. Vámonos, Reinalis. Vámonos. Ya. Reinalis, ¿quieres conocer a un arquitecto de verdad? Ya, por favor, Reinalis. Vámonos. Deja las cosas así. No compliques más la situación. No, Miriam. Alguien tiene que dar una lección a este. Ponerlo en su lugar. Claro que quiero conocer a un arquitecto de verdad. Perfecto. Entonces, permíteme un minuto. Voy a llamar a mi jefe. Muy bien. Aquí te voy a esperar. Augusto, ¿De verdad piensas seguir con esta locura, Reinalis? Claro que sí. Alguien tiene que dar una lección a este. De que no puede ir por ahí mintiéndole a las mujeres. Y mucho menos pensar que puede salir con una mujer como yo. Dígame, señor, ¿en qué le puedo ayudar? necesito que me hagas un favor. Claro, ¿qué hay que hacer? Tengo que hacer que parezcas arquitecto por un día. ¿Pero para qué, señor? Tengo que darle una lección a una interesada. Es ella, la que está afuera con vestido de negro. Señor, pero ella es su novia. Sí, pero necesita aprender a dejar de ser interesada. Tengo que darle una lección. Señor, yo no me quiero meter en problemas, yo solo estoy trabajando. Además, con estas fachas no creo que vaya a pensar que soy un arquitecto. Es verdad, tiene razón. Tengo que hacer que parezcas un arquitecto. Ven, por favor. En mi carro tengo ropa. Está bien, señor. Vamos. Ya estoy listo, señor. Pero, por última vez le quiero decir, yo no me quiero meter en problemas. No te vas a meter en ningún problema, Augusto. Aparte, ella ya no va a ser más mi novia. Pero es su exnovia, señor. Y eso para mí es muy sagrado. Jamás haría algo así. Tranquilo, Augusto. Vamos rápido. ¡Daniel! ¡Daniel!
Hola. Reinalis, te presento al arquitecto Augusto Carrera. Mucho gusto, señorita. Déjeme decirle que usted es hermosa. Muchas gracias. ¿Usted es el dueño de todo esto? Así es. De esta y muchas construcciones. Él sí parece un arquitecto de verdad, Reinalis. Obvio que sí parece uno. Arquitecto, ¿será que por favor le puede mostrar todas las nuevas casas que estamos construyendo a la señorita? Claro que sí. Por mí no hay ningún problema. Siempre y cuando la señorita no tenga nada que ver con su novio. A ver. Aclaremos esto de una vez. Él no es mi novio. Terminamos. Exactamente. Eso es verdad. Ella ya no es nada para mí. Bueno, pues si ya no tienen nada que ver, déjeme decirle que para mí es un honor mostrarle las construcciones, señorita hermosa. Venga por aquí. No se diga. No, espera, Reinalis. No te puedes ir así con una persona que acabas de conocer. Claro que puedo, Miriam. Pero acabas de terminar una relación, ¿Y eso qué? No importa. Alguien tiene que enseñarle a este a que no esté mintiendo por ahí. Mira, entonces yo mejor me voy. Si te vas, dejas de ser mi amiga. Tú decides. Vamos. Parece. Lo siento mucho. Y yo que pensaba que hoy iba a ser el mejor día de mi vida. Definitivamente todo está quedando hermoso. Muchas gracias, señorita. No hay duda que sin los arquitectos, los albañiles no pueden hacer nada. Déjeme decirle que está equivocada, señorita. Esto es un 50 y 50. Nosotros ponemos nuestro trabajo y los albañiles el suyo. ¿A qué? ¿Le ibas a pedir matrimonio? Sí. Le iba a pedir que sea mi esposa. Hasta le compré una casa. ¿Esta casa? ¿Pero cómo? Discúlpame, pero tú eres un simple albañil. No te preocupes. Yo trabajé por mucho tiempo y también hice muchas horas extra. Pero a la final no valió la pena. Discúlpame, pero a mi parecer tú también tienes algo de culpa. ¿Yo? ¿Por qué? Por haberle mentido. Por haberle dicho que eras un gran arquitecto cuando no fue así. Me daba mucha vergüenza de que ella supiera quién en realidad era yo. Entiendo. Pero, ¿sabes? No tendrías que avergonzarte de lo que eres. ¿Por qué? Bueno, nadie lo sabe, pero mi papá también era albañil. Y yo considero que ese es un trabajo muy honesto. Me alegra mucho escuchar eso. No todas las personas piensan igual que tú. Bueno, es que no todas las personas somos iguales. Perdona que te lo pregunte, pero ¿a qué te dedicas? No has de ser albañil, ¿verdad? No, soy administradora. Aunque por el momento me encuentro desempleada. Entiendo. ¿Sabes qué te parece si te ofrezco un trato? ¿Un trato? ¿Cuál? Si aceptas ser mi novia, esta casa es tuya. Conmigo no se quiere hacer el bueno. Sin ustedes, los albañiles ni siquiera sabrían poner un bloque. No saben hacer nada. Bueno, si usted lo dice es porque es así, señorita. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro que sí, la que usted quiera. ¿Usted está soltero o casado? Pues por el momento estoy soltero. Pues qué casualidad, porque yo también estoy soltera. Eso es una bonita coincidencia, ¿no cree? Ajá.
De hecho, parece algo del destino, ¿no lo cree? ¿Por qué lo dice? Porque un hombre tan elegante como usted, educado, con una mujer como yo, de clase y educada. Pues muchas gracias por sus palabras tan bonitas, señorita. Aunque yo también quiero desquitarme de todo lo que me hizo ese albañil. ¿Así? ¿Y cómo lo haría? Así. Déjeme decirle, señorita, que me parece perfecto lo que estamos haciendo. Solo que quiero ver que mi empleado no nos interrumpa, ¿sí? Deme un momento. Claro que sí, aquí te voy a esperar. Me parece una oferta muy interesante, pero no la puedo aceptar. Tranquila, por favor. No lo tomes a mal. Yo no estoy tratando de insinuar nada. No, aquí el único que está malinterpretando las cosas es usted, porque yo no soy ese tipo de mujer. Un permiso. ¿Me puedes explicar qué pasa? Señor, tengo que decirle algo. Claro. Dímelo. Lo que pasa es que su exnovia me besó. La verdad es que no me sorprende nada viniendo de Reinalis. Señor, por favor, yo creo que ya fue suficiente. Yo ya no me quiero meter en más problemas. Augusto, escúchame bien. Tu trabajo el día de hoy va a hacer que cumplas todo lo que ella te pida. Señor, déjeme decirle que para mí esto no es un sacrificio. Es más, yo lo estoy disfrutando. Reinalis es muy guapa. Tranquilo, Augusto, que no quiero detalles. Señor, una cosa sí le voy a decir. Ella se me va a seguir insinuando y yo no me voy a resistir. Si ella me da un beso, yo lo voy a recibir. ¿Usted cree que eso está correcto? Augusto, como yo ya te dije, ella y yo ya no somos nada. Así que tranquilo. Solo haz lo que tengas que hacer. Está bien, señor. Lo voy a hacer. ¿Por qué demora tanto? ¡Señor Augusto! ¡Señor Augusto, ya va a venir o no! Anda, tranquilo. Mil disculpas por la tardanza, señorita. Mira, ¿Qué pasó? ¿Lo despidieron? no para nada, Miriam. Por favor, no te preocupes. Simplemente me estaban pidiendo los planos de una casa. Ah, bueno. Entonces yo mejor me voy. No quiero seguir teniendo más inconvenientes. Con permiso. No. Espera. Discúlpame. Yo mejor me voy. Antes de que usted me salga con otra de sus propuestas. Miriam, por favor. Disculpa si te ofendí. Pues claro que me ofendió. Miriam. Espera. Esto era para Reinalis, pero será mi forma de pedirte disculpas. Siento que te va a quedar muy bonito. Ya sabes, los hombres a veces somos un poco torpes. ¿A veces? Bueno, siempre. Póntelo, por favor. Te quedó muy bonito. Sí, está muy bonito. Pero creo que no lo puedo aceptar. Por favor, acéptalo. Sabes, tú me caíste muy bien. Gracias. ¿Y tú a mí? Aunque, bueno, no sé, yo siento que Reinalis perdió a un gran hombre. ¿En verdad piensas que soy un buen hombre? Claro que sí. Se nota que eres un hombre trabajador, que te esfuerzas. Por eso pudiste comprar esta casa con tu esfuerzo y tus ahorros. Aunque lo único que te faltaría es que seas un poco más agraciado.
Gracias. De nada. Bueno, a menos de que todo esto sea una mentira. No. Por favor, mire. Todo esto es verdad. ¿Sabes? El jefe de esta obra necesita a un administrador. ¿De verdad? Sí. Y yo me llevo muy bien con el jefe. Tranquilamente puedo hacer que te den el puesto. Muchas gracias. Lo siento. Es que no sabes cuánto significaría eso para mí. Por favor, Miriam. No es nada. Tú me caíste muy bien. Gracias. Aunque espero que no quieras nada a cambio. No, Miriam, no quiero nada a cambio. Aunque a decir verdad, si aceptas salir conmigo, yo estaría muy feliz. Lo siento, pero eso no va a pasar. Tú eres el exnovio de mi mejor amiga. Miriam, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, dime. Si yo no hubiera sido novio de Reinalis, yo hubiera sido un simple albañil, ¿hubieras aceptado salir conmigo? Bueno, pues, claro que sí. No veo por qué eso sería un impedimento. Ya iba a pedir un taxi para irme. Pensé que se había arrepentido. No, ¿cómo cree, señorita? ¿Usted está segura de lo que está haciendo? Claro que sí. ¿Por qué lo dudaría? No, solo preguntaba. Quería decirle que si quiere irse a mi oficina para estar más cómodos. Pues yo encantada. Pues entonces vamos. Claro. Siéntate. Miriam, tengo algo que confesarte. Lo sabía. Entonces sí mentiste. Cuando te lo cuente, me vas a comprender. La verdad, Miriam, es que yo soy dueño de todo esto. ¿Qué? No, eso no puede ser. Es la verdad, Miriam. El día de hoy nos falló un trabajador, así que por eso les estaba ayudando a los chicos, ya que tenemos que entregar esta casa lo más rápido posible. Si hubieras dicho esto antes, si hubieras dicho la verdad, te hubieras ahorrado todo este problema. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tú mismo escuchaste, Miriam, cómo empezó a hablar Reinalis. Ni siquiera me dejó hablar. Nunca me escuchó. Bueno, pues, ahora que ella sepa quién eres en realidad, estoy segura de que hará lo que tú le pidas. No, Miriam, las cosas no son así. Yo ya no quiero estar con ella. Ya descubrí cómo realmente es y no es lo que quiero para mi vida. Solo fue una pequeña equivocación. Bueno, quizás puedes verlo desde esa manera, pero yo lo veo como una suerte del destino para mostrarme cómo realmente es el comportamiento de ella. Mira, estoy segura de que si le das otra oportunidad, las cosas serían diferentes. Pues no, Miriam. No le daré otra oportunidad. ¿Acaso tú le darías una oportunidad a una persona que se comporta así? ¿Tú crees que yo quiero eso para toda mi vida? No. La verdad, yo tampoco lo haría. Augusto, Señor, quería pedirle un favor. cuéntame, ¿qué pasó? ¿Me podría prestar las llaves de la casa y de la empresa, por favor? De la oficina. ¿Y eso por qué? Jefe, lo que pasa es que su exnovia me pidió que la llevara para allá.
No se vaya a enojar conmigo, por favor. Augusto. Resulta que no eres tan tímido como decías. Bueno, ¿nos vamos o vas a seguir hablando con este? Sí, ya nos vamos. Reinalis, ¿estás segura de que te vas a ir con él? Claro, él sí es un hombre de verdad. Y eso es lo que te pierdes por mentiroso. Pues está bien. Que sean muy felices los dos. Te aseguro que va a ser así. Pues bueno, Augusto, viendo la oportunidad en la que te encuentres, te voy a dar el día libre. Y con paga. Te voy a prestar las llaves de la oficina. Y también de mi vehículo. Para que no tengas que ir en bus. Gracias, señor. A ver, Augusto. ¿Por qué este hombre te da las llaves de un carro? Señorita, lo que pasa es que él es mi jefe. ¿Qué? ¿Cómo que tu jefe? Sí, así es. Yo soy un simple albañil de la construcción. No, eso no puede ser. ¿Por qué no me habías dicho nada, Daniel? Reinalis, fuiste tú quien no me dejó explicarte. Yo te dije quién era. Pues no sé cómo vas a hacer, pero esto es tu culpa y tú tienes que pedirme disculpas a mí. Estás muy equivocada, Reinalis. Porque soy yo quien ahora no quiere nada contigo. Ya me demostraste quién eres en realidad. Mira, por favor, ¿nos podemos ir? Quiero que hablemos de tu nuevo empleo. Claro que sí. Yo no tengo ningún problema. Vamos. A ver. Aquí nadie va a ningún lugar. ¿Eso era lo que querías hacer, amiga? ¿Esperar que yo me fuera para quedarte con mi novio? Eres una traidora desleal. A ver, Reinalis. No es como tú lo piensas. Aunque tú también decidiste irte con él, ¿no? Por eso terminaste con Daniel, ¿verdad? Yo no hice nada malo. Se supone que eres mi amiga, Miriam. Tienes que apoyarme a mí, no meterte con mi novio. Pues ya no más, Reinalis. Ya no quiero ser tu amiga. Eres una caprichosa, irrespetuosa, irresponsable, malcriada y conflictiva. A ver, yo no te permito que me hables así. Lo siento, Reinalis. Pero déjame decirte que perdiste a un gran hombre por tu ambición. Por ver avaricia en lugar de buenos corazones. ¿Nos vamos, Daniel? Que sean muy felices. ¿Nos vamos? ¡Suéltame! ¿Quién eres tú, entonces? Pues ya te lo dije, un simple albañil. ¡Ay! ¡No te me acerques! Pues ándate. Igual ya te besé. Y desbesada no hay.